Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Bueno, muy bien. Recuerden que estamos con la temática del ayuno, del ayuno, que se llama el carácter de los hijos del reino. ¿Cómo se llama? El carácter de los hijos del reino. ¿Quiénes son aquí hijos del reino? Amén. Muy bien. Entonces, vamos a entender, y lo que se ha explicado desde el miércoles que se inició, mi esposo estuvo hablando un poco acerca del carácter, y el carácter es la forma en que nosotros nos conducimos, la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros actuamos. Ese es el carácter del cristiano, la forma en cómo reaccionamos a las diferentes circunstancias o situaciones. Y vamos a ver que el carácter es muy diferente al ministerio, ¿cierto? Recuerden que una cosa es el ministerio y otra cosa es el carácter. Mucha gente puede tener, digamos, un ministerio que es prominente, un ministerio de milagros, de prodigios, un ministerio de sanidades. Pero podemos entender que lo más importante en la vida del cristiano es el carácter formado en nosotros, el carácter de Cristo. Y eso es lo que el Espíritu de Dios está haciendo en cada uno de nosotros, nos está formando su carácter. Bueno, vemos entonces para hoy, tenemos la tercera bienaventuranza y son los mansos. ¿Quiénes son mansos aquí? A ver. Amén. Bueno, vamos a mirar qué es ser manso y ahí entonces nosotros nos hacemos la evaluación hasta qué punto llega nuestra mansedumbre. Entonces vamos a mirar y a recordar primero qué es ser bienaventurado. ¿Qué es ser bienaventurado? A ver, los que han estado en las charlas, ¿qué es ser bienaventurado? ¿Cómo? Alegres, muy dichosos, muy felices. Eso es ser bienaventurado. Y Jesús en el Sermón del Monte está hablando de unas características para ser bienaventurado o muy feliz o muy dichoso o muy gozoso, ¿sí? Entonces vamos a mirar en Mateo 5:5. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recuerden que nosotros ya vimos la primera bienaventuranza, que es ¿cuál? ¿Cuál fue la primera bienaventuranza? La enseñó el pastor Anderson. Pobres en espíritu. La segunda bienaventuranza la enseñó el pastor Joy. ¿Cuál? Los que lloran. Y hoy vamos a mirar entonces los mansos, la mansedumbre. Y como primer punto vamos a mirar el significado. Entonces, manso viene de la palabra griega praos, y significa básicamente dócil, sosegado, apacible. Eso significa la palabra manso. Es aquella persona que se somete a la voluntad de Dios alegremente y que muestra toda su amabilidad, su mansedumbre para con todos los hombres. Son aquellos que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira. Y también son aquellos que pueden permanecer en silencio o dar una respuesta suave mientras son injuriados o mientras son, digamos, provocados. Son aquellos que pueden permanecer serenos aunque otros se salgan de sus cabales. Los que prefieren sufrir y perdonar 20 veces antes de vengarse de una sola. Entonces ahí vamos viendo el perfil del que es manso, ¿cierto? Vamos a ver si nosotros encajamos en alguna de las definiciones que estamos hablando. Entonces nosotros podemos entender
que en nuestra vida el Señor está formando la mansedumbre, ¿cierto? En nuestra vida Dios está transformándonos al nivel que lleguemos a su estatura. Y nosotros podemos vivir, digamos, situaciones bien difíciles, y yo creo que las hemos vivido, donde las personas a veces nos hablan de mala manera, y nos hablan también a veces con enojo, con rabia, te pueden haber gritado, ¿cierto? Y cierto que lo normal es que usted quiera defenderse, lo normal es que usted quiera contestarle de la misma manera, ¿cierto que sí? Y a veces nos pasa, pero cuando el Señor está formando la mansedumbre en nosotros, ¿sabe que también aplica a nuestras vidas el dominio propio? Yo saber que la otra persona me está insultando y usted guardar silencio o responder dócilmente, ¿cierto? Pero en el caso nuestro a veces no es así. Y yo creo que estamos en ese proceso de formación donde Dios está formando en nosotros la paciencia. Pero créame que soy yo la que permito que Dios forme en mí esa mansedumbre, esa paciencia. Yo soy la que tengo que permitir que Dios forme en mí su carácter. Entonces vamos a mirar que muchos creen que mansedumbre es sinónimo de debilidad. Y no es así. Realmente mansedumbre es poder bajo control. ¿Qué es mansedumbre? Poder bajo control. Entonces, la mansedumbre es mostrar un carácter sumiso ante la provocación, como lo decíamos ahorita. Es la disposición a sufrir y no causar daño. La persona mansa deja todo en las manos de aquel que le ama y le cuida. Y vamos a mirar que hay un salmo donde es muy, hace alusión a la mansedumbre, y es el Salmo 37. Vamos a abrir el Salmo 37. Vamos al Salmo 37. Vamos a mirar algunos versículos. Salmo 37. Y vamos a mirar que hay dos, puntos de vista en cuanto a la persona que no se resiente y la persona que se refugia en el Señor. Hay unos versículos que son para aquellas personas que no se resienten, y hay otros versículos que apuntan a las personas que se refugian y entregan su camino al Señor. Entonces aquí, mientras leemos los textos, usted va a hacer una autoevaluación si usted hace eso que el salmista está diciendo. Entonces vamos a mirar el Salmo 37. Salmo 37, y vamos a mirar el versículo 1. No lo leemos todo por causa del tiempo. Vamos a mirar los versículos claves. Entonces el versículo 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esto da con las personas que no se resienten, aquellas personas que no guardan en su corazón ni odio ni venganza. Entonces dice: no te impacientes, no tengas envidia. Eso da en el versículo 1. Ahora en el versículo 7 dice: no te alteres, ¿cierto? Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. No te alteres, mantén tu dominio propio. Cuando haya una situación difícil, donde haya un, roce, un choque, tienes que mantenerte en tu punto, orarle al Señor en ese momento: Señor, ayúdame a tener dominio propio, porque así es como yo voy creciendo en la mansedumbre, así es como va siendo formada. Versículo 8 dice: deja la ira, desecha el enojo. Y dice: no te excites a hacer lo malo. Deja la ira. Eso no lo hace Dios.
Dios, Señor, quítame esta rabia, quítame este enojo. Eso no lo hace Dios. Por eso dice: deja tú la ira. Yo soy la que tengo que desechar de mi vida, de mi corazón, los sentimientos de enojo, de rabia, ¿cierto? Y el ser impulsivo contra la otra persona cuando la persona me está agrediendo. Y dice también, ya en el otro punto, donde dice: describe a la persona que se refugia y entrega su camino enteramente al Señor. Y vamos a mirar esos versículos. Versículo 3, ¿qué dice? Confía ¿en quién? En el Señor, en Jehová, y haz el bien. No tengas en tu corazón el deseo de vengarte. No tengas en tu corazón el deseo de: le voy a pagar, lo mismo que él me está haciendo lo va a hacer. O esa persona que no te habla, yo tampoco le voy a hablar. No pagues con la misma moneda. Dice que tú debes, ¿cómo? ¿Qué debes hacer? Debes de confiar en Jehová y hacer el bien. Yo debo mostrar el carácter de Cristo en mi vida a las demás personas, las que están a mi alrededor. Y dice también en el versículo, en el mismo 5a: encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tu causa, encomienda a Jehová lo que tú estás viviendo, lo que estás enfrentando, porque ¿quién es el que te defiende? Es Dios, nadie más. No busques que alguien te defiende, no busques defenderte por ti mismo. Deja que Dios te defienda, porque es el mejor. No hay nadie como Él. Entonces dice en el versículo 5b: confía. ¿Cómo es? Confía. Confía en Él, confía en lo que Él hará a favor tuyo. Confía en Él, cree en lo que Él va a hacer. En el versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová. A veces llegamos con una quejadera delante del Señor, pero el Señor dice: mira, no lo hagas en tus mismas fuerzas, en tus fuerzas. Déjame a mí que yo actúe. Por eso dice que debo de encomendar mi causa al Señor, confiar en Él y guardar silencio. Quiere decir: Señor, yo voy a esperar en usted. Señor, yo no me voy a defender. Señor, yo voy a esperar que tú seas el que obres. Yo no voy a hacer, sino que voy a esperar que tú hagas. Amén. Versículo 27 dice: apártate del mal y haz el bien. Tenemos que apartar nuestra vida de hacer cosas incorrectas, cosas que desagradan a Dios. Debemos de hacer el bien. Espera en Jehová. Espera en Jehová. ¿Cuántos esperan en Jehová? A ver, levánteme su mano. Amén. En Él es que tenemos que esperar. Y dice en el versículo 34, la parte B: guarda su camino. En la parte 37, 34b, quiero que lo leamos. Dice: espera en Jehová, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, tú lo verás. O sea que veremos el resultado de ¿qué? De guardar el camino de Dios. ¿Qué quiere decir guardar el camino de Dios? Vivir en los principios del Señor. Eso es guardar el camino de Dios. Bueno, vamos a mirar que en la Biblia solo hay dos personas que le dan el calificativo de manso. A ver si alguien recuerda. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A Moisés. ¿Y a quién más? O sea, ¿quién más se considera manso? Manso sobre todas las cosas. Jesús. Son los únicos dos personas que la Biblia menciona como mansos. Y el segundo punto que vamos a ver es dos ejemplos, que es la vida de Moisés y la vida de Jesús. Entonces vamos a mirar primero el ejemplo de Moisés. Y vamos a hablar cómo llegó él a ser el hombre más manso de toda la tierra.
Mire, yo creo que Dios trabaja en nuestras vidas, a veces ni nos damos cuenta. Y a veces estamos viviendo situaciones tan difíciles y creemos que eso, ¿por qué será? Eso, ¿por qué lo estoy viviendo? Nada es casualidad en la vida del cristiano. Si tú vives cualquier cosa, créeme, eso no va a ser casualidad, eso va a ser para la gloria de Dios. Amén. Entonces vamos a mirar cómo Moisés tuvo unos periodos, digamos, yo digo que son tiempos de preparación. Recuerden la historia de él fue salvado de las aguas, la hija de Faraón lo rescató de las aguas, lo llevó a casa, primero estuvo con su madre biológica, quien lo ayudó, quien lo cuidó, quien le enseñó quién era él, le enseñó los principios, le enseñó los mandamientos, la madre biológica. Luego él pasó a la casa de Faraón y él fue criado, digamos, aprendiendo la cultura, digamos, el idioma, las leyes y las letras y todo lo que tenía que ver con Egipto. Él fue levantado para hacer ¿qué? Aún para aplicar al trono del faraón, por ser hija de Faraón, de la hija del faraón. Entonces aquí podemos entender que mire cómo era su vida. Él estaba, digamos, en mucha opulencia, tenía mucho, tenía sirvientes, tenía a su mano todo lo que él quería. Y resulta que él pensaba, él sabía que él era escogido por Dios, él lo sabía, pero él no sabía cómo ejecutar su obra. Entonces vamos a mirar en Éxodo 2, el versículo del 11 al 15, Éxodo 2 del 11 al 15, ¿qué fue lo que pasó en Moisés? Entonces Moisés, listo, él dice, bueno, yo soy el escogido para liberar al pueblo, eso lo tenía en su mente. Yo soy el escogido de Dios, entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a empezar a hacer las cosas porque soy el escogido. Y resulta que aquí la embarra. En el versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró hacia todas partes y viendo que nadie le veía, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miren lo que él hizo. Como él sabía que él iba a ser el libertador, él creyó que lo podía hacer en sus fuerzas. Entonces lo que hizo fue que cuando vio que lo estaba golpeando, él miró primero que nadie lo estuviera viendo y luego fue y lo mató y luego lo escondió. En el versículo 14 dice... en el 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Mire, digamos aquí hay como un contraste. Entonces dijo al que lo maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu hermano? Y él acaba de matar a un hombre el día anterior. ¿Por qué golpeas a tu hermano? Entonces le responde. Y respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y dice que oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en el desierto, en la tierra de Madián. ¿Y qué cambió? Porque pasó de el lugar así donde tenía todos los lujos y todo lo que quería, y pasó al desierto donde no tenía nada ni a nadie. Y yo creo que esos 40 años para Moisés fueron, yo creo que fueron de tanto trato. Yo creo que ahí fue donde Dios empezó a formar en él su humildad, su mansedumbre. Ahí en ese desierto fueron 40 años de preparación, pero esos 40 años no eran gratuitos. Era porque Dios los iba a enviar. Lo iba a enviar ¿a qué? A sacar a 3 millones de personas de la esclavitud. Imagínese eso. Entonces para eso
Moisés tenía que ser transformado en su carácter, porque entonces si él no estaba transformado en su carácter, yo creo que él, cuando se le quejaron, yo creo que él había acabado hasta con, ¿cierto? Pero por eso Dios estaba formando en él esto. Y cuando pasaron 40 años, yo creo que Moisés ya había perdido esperanza de que él iba a ser, digamos, el libertador de los israelitas. Y cuando él pasan estos 40 años, hay algo de parte de Dios para Moisés, y es el encuentro que Moisés tiene con Dios. Dios lo busca como hace con nosotros. Dios te llama como hace con nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos está buscando, nos está preparando, nos está instando, porque todo lo que nosotros estamos viviendo como preparación es para el llamamiento. Amén. Porque recuerda que cada uno tenemos un propósito de parte de Dios. Pero tú dices, ni siquiera conozco cuál es ese propósito. Pero Dios sí lo tiene, aunque tú lo desconozcas. Y Dios quiere hacer de ti a alguien. Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú cumplas con el llamamiento, con el propósito que Él tiene para tu vida. Y así lo hizo con Moisés. Entonces vamos a mirar que cuando Moisés viene, vamos a mirar en Éxodo 3:10, que es un texto muy conocido. Solo vamos a ver dos textos, que es el 10 y el 11 de Éxodo 3. Éxodo 3 dice, 3:10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, le está diciendo Dios, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya era el tiempo. Yo le pregunto a usted, ¿en qué tiempo está usted? ¿En el tiempo de formación? Usted dice, todavía me falta. Necesito más formación para poder ser enviado, ¿cierto? Y este es el proceso. Entonces este era el tiempo para Moisés. Y en el versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Se le había como embolatado el propósito, ¿cierto que sí? Fueron 40 años en un desierto. Imagínese usted, de usted pasar de la riqueza a no tener a nadie y a nada. O sea, no tener ni siquiera a su familia cerca, porque estaba bien lejos. Estaba en un lugar aparte y no tenía a nadie cerca que le apoyara, que le diera ánimo, que le diera una palabra. Nadie. Solamente estaba su suegro, Jetro, y su esposa, y bueno, y me imagino que la familia de Jetro. Pero él no tenía a nadie de su familia, de sus hermanos, de su mamá, para que le diera una palabra de ánimo. Pero Dios hace esto sorprendente y viene al encuentro de Moisés, y desde allí Moisés cambió. Cuando tuvo ese encuentro con Dios en la zarza, porque fue la soberanía de Dios. Vamos a mirar entonces Moisés en todos los 40 años que siguen, porque recuerden que fueron 40 años en el desierto y luego otros 40 años otra vez en el desierto con el pueblo de Israel, pastoreando el pueblo de Israel. Entonces vamos a mirar en Éxodo 32:30 para mirar cómo era la actitud de Moisés, cómo se evidencia su mansedumbre. Éxodo 32:30. Vamos a leer hasta el 33. Dice, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Ahí, ¿qué había pasado? ¿Quién recuerda? La adoración al becerro de oro. Ellos habían adorado un ídolo. Ellos habían adorado un Dios falso. Y dice que Dios estaba airado con el pueblo. Y mire que aquí se ve la mansedumbre de Moisés. Cuando esto pasó, ¿cuánto había vivido Moisés de quejas del pueblo contra él? Muchas veces se habían quejado contra él, mas sin embargo él no tenía un corazón vengativo. Él hubiera dicho que el Señor los mate y los extermine. No,
Él dijo: voy a clamar por ustedes, voy a orar por ustedes, por si Dios tiene misericordia. Yo le pregunto, ¿usted ora así por los que lo persiguen o por los que le fallan? ¿Usted ora así por aquellos que lo agreden o aquellos que ni le hablan o aquellos que lo menosprecian? ¿Usted ora así por ellos? Usted dice: Señor, bendícelo. O usted dice: Señor, como decía mi esposo ayer, si no te lo llevas, te lo mando. Miren, yo creo que el Señor quiere que nosotros tengamos, eso es mansedumbre, es que tengamos ese espíritu para orar, interceder por los que nos persiguen, por nuestros enemigos. Y entonces dice: entonces volvió Moisés a Jehová al 31 y dijo: te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, quítame ahora de tu libro que has escrito. ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál es ese libro? El libro donde están nuestros nombres, el libro donde estamos anotados. Y él está diciendo: quíteme de ese libro. Señor, yo clamo para que usted los libre, y si no, quíteme de ese libro. Mire hasta el punto que llegó Moisés. Casi que lo mismo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que él prefería ser condenado, que su pueblo, el pueblo de Israel, los judíos, conocieran de él, de Dios. Entonces aquí él está diciendo: ráeme de tu libro. Y Jehová le responde a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pero Moisés insistió, persistió, y Dios aplacó su ira, ¿sí? Entonces este es uno de los acontecimientos donde vemos que aunque él llevaba, ya la gente se quejaba, murmuraba, sus propios hermanos Aarón y María también murmuraron contra él, pero él siempre tenía un espíritu de mansedumbre, ¿sí? De clamar por ellos. Luego vamos a resaltar otro acontecimiento donde Moisés también muestra su mansedumbre en cuanto a Moisés, y es cuando envía los 12 espías a Canaán, ¿cierto? ¿Y qué pasó? También todos lo conocemos, la historia. Moisés manda a los 12 espías a la tierra de Canaán a que la a que miren cómo es los frutos y cómo hay para poder ellos incursionar, o lo que había allí. Cuando ellos vienen, 10 de los espías, con las cosas negativas que dijeron, desanimaron todo el pueblo. La gente lloró, gritó, dijo: vamos a morir en el desierto, porque ellos dijeron que allá había gente tan alta, tan grande, que los iban a comer como pan, que a ellos, o sea, que eran como digamos, como unas mosquitas como al lado de ellos. Así se veían los 10 espías, pero hubo 2 espías que tenían un espíritu diferente, y ellos dijeron: nada, nosotros vamos a conquistar, porque es Jehová el que nos ha entregado la tierra. Ellos tenían fe en las promesas de Dios. Y vamos a mirar en Números 14, vamos a mirar en el versículo 11 y vamos a mirar hasta el versículo 19. Números 14, 11 al 19. Ese es como, digamos, los versículos centrales. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti, le está diciendo Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: Señor, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos tú los sacaste y sacaste a este pueblo con tu poder.
El versículo 14, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cuando has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Mire el clamor de Moisés por el pueblo otra vez, nuevamente. ¿Sabe cuántas veces el pueblo tentó a Dios? 10 veces. Y ya el Señor dijo: ya los voy a destruir, los voy a destruir. Pero Moisés, teniendo, digamos, entre comillas, humanamente razones para que sí, destruyalos, él dijo: no los destruyas, porque van a decir de ti, Señor, que tú no fuiste capaz de sacar a este pueblo del desierto, llevarlo a la tierra prometida. Entonces vamos a mirar, vamos a meternos un poquito en el cuadro. Vamos a poner un poquito en los zapatos de Moisés. Supongamos que el Señor usted lo mande con todo Sagún y usted tenga que sacar a Sagún a otro lugar. Todas las familias de Sagún van porque usted está dirigiéndoles adelante. Y entonces todos los de Sagún, no estoy hablando de 3 millones de personas, porque eran 3 millones de personas las que iban en el pueblo y las que estaba pastoreando Moisés. Entonces resulta que un día amanece unos quejándose, otro día le dicen que lo van a matar, que lo van a apedrear, otro día vuelven y se quejan porque no tienen agua, otro día, y entonces empiezan a increparlo a usted y empiezan a decirle: ¿cuál sería su actitud? ¿Cuál sería su actitud si usted estaría enfrente de todo Sagún y tendría que llevar a Sagún a determinado lugar donde Dios le está mostrando? ¿Cuál sería su actitud, su reacción? Yo creo que muchos dirían: no, que se defiendan solos, ¿cierto? Moisés no hizo así. Y ahí vemos el carácter de mansedumbre de Moisés. Moisés era paciente. Moisés no se dejaba, digamos, irritar, siempre clamaba. Pero hubo 2 momentos en la vida de Moisés donde él se irritó. Y no quiere decir que porque él se irritó esa vez, entonces él no tenía esa mansedumbre formada en él. Entonces dice así, vamos a mirar también en Números 12:1 hasta el versículo 3. Números 12:1. Entonces aquí es de anotar que la tarea de pastorear a este pueblo no era sencilla, porque el pueblo se quejaba constantemente contra Moisés y contra Dios. Entonces mire lo que dice en Números 12:1. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso. Aquí es donde se le da el calificativo de manso. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo le pregunto, si usted le pregunta a su familia, a sus seres queridos: venga, dígame, ¿usted cree que yo manejo mansedumbre? ¿Qué le respondería a su familia? Sus cercanos, su esposo, sus hijos, sus amigos. ¿Qué le respondería? ¿Que tú manejas mansedumbre? Porque es lo que nosotros debemos demostrar cada día. Y aquí
Moisés deja ver nuevamente su carácter cuando María, su propia hermano habló de él. Yo le pregunto, ¿su familia ha hablado mal de usted alguna vez? ¿Su familia a usted lo ha señalado, lo ha juzgado o lo ha menospreciado alguna vez? ¿Cuál ha sido su reacción ante esa? ¿Les ha dejado de hablar? ¿O quizá te enfrentaste y le voy a decir sus verdades y le voy a decir cuántas son? Y tan. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si nosotros no somos así, entonces nos falta que la mansedumbre sea formada en nosotros. Bueno, vamos a mirar entonces que aunque fue llamado el hombre más manso de toda la tierra, y lo hablaba ahorita, tuvo momentos de debilidad. Y por eso otro aspecto importante es que un momento de debilidad, ojo, no determina nuestro carácter. Y dice, Moisés tuvo momentos en su pastoreo que fueron, dos momentos que fueron los más, digamos, prominentes, que fue cuando quebró las tablas de la ley. ¿Qué le tocó hacer? Volver a ir al monte, ¿cierto? Volver otra vez a hacer todo el trabajo por quebrar las tablas de la ley. Y sabíamos que era por el celo que sentía, pero las quebró. Y el otro momento fue cuando golpeó la roca, porque no santificó a Dios. Cuando golpeó la roca, dice que él no glorificó a Dios con su actuar. Y a veces nosotros, cuando actuamos mal, no glorificamos a Dios. Cuando no respondemos con mansedumbre, Dios no es glorificado. De hecho, a veces es digamos, señalado. ¿En qué sentido? Dicen, y lo hablamos mucho en estas enseñanzas, y este es el cristiano, y usted es el cristiano, y usted es el que va a la iglesia y está ya metido todo el tiempo, y usted es el que, ¿cierto? Porque somos el foco, porque todos nos están mirando, somos el referente para ellos. Entonces tenemos que tener en cuenta que aunque nos equivoquemos alguna vez, esto no quiere decir que la mansedumbre esté formada en mí. Amén. Vamos a mirar el segundo ejemplo, y es el ejemplo de Jesús. Y vamos a mirar en Mateo 11 del 28 al 29. Mateo 11 del 28 al 29, y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire que llevar el yugo de Dios, llevar el yugo de Cristo, es tener una vida sometida a la voluntad de Dios. Eso es aprender mansedumbre, porque me someto a lo que tú quieres. Mire, muchas veces nosotros, cuando Dios nos está formando y está formando su carácter en nosotros, a veces nosotros se lo impedimos. Le voy a decir de qué manera se lo podemos impedir. Supongamos usted, lo que hablamos ahorita, supongamos usted tiene un malentendido con alguien y usted tiene la razón. Ojo pues, usted tiene la razón. Y entonces usted dice, yo tengo la razón, yo no le voy a pedir perdón, yo no voy a ir donde esa persona, yo no le voy a decir nada, yo me voy a quedar callada, voy a esperar que esa persona me busque porque ella tuvo la culpa o él tuvo la culpa. Y usted se queda ahí. Y Dios te empieza a instar en tu corazón: ve y reconcíliate, ve y habla con esa persona, ve y pídele perdón, aunque tú seas el que tenga la razón. ¿Sabe por qué nosotros pedimos perdón? Yo, en el caso mío, pido perdón primero porque cuando pido perdón crezco, ¿cierto? Espiritualmente hablando. Y cuando pido perdón estoy restaurando el corazón de la otra persona. Entonces qué bueno es poder pedir perdón. A veces yo escucho esto y es que, ay, disculpa, perdón. Suena más como más contundente, perdóname, me equivoqué. O decirle, mira, si te ofendí, perdóname. No quiero lastimarte, no quiero hacerte daño, perdóname. ¿Sí me hago entender? Entonces acá, cuando Dios está instándote a que vayas y pidas perdón y no lo haces, ¿Dios es glorificado? No.
Dios no es glorificado. Dios no es glorificado porque tú estás parado en tu derecho y no lo estás cediendo. Y cuando yo llevo el yugo de Cristo en mí, yo estoy sometiendo mis derechos a Él. Todos mis derechos los tengo que someter a Él. Y aún debo dejar pasar la ofensa, que no me, afecte. Entonces aquí podemos ver que el Señor dice: aprended de mí que soy manso. Ya sabemos qué es ser manso, ¿cierto? Pero ¿qué es ser humilde? Humilde, ¿qué significa humildad? Ojo pues, que es la capacidad de ver al otro como superior a mí. Oiga, eso sí es a veces como difícil, porque a veces tú pasas por lado de personas, y no estoy hablando acá de la iglesia, sino de personas afuera, personas que te miran como por encima del hombro. ¿Y cómo le parece que usted debe mirar como mayor a esas personas? Como si fueran superiores a usted. Y usted dice: este que me está mirando por encima del hombro, ¿qué cree? Pum, se voltea y se va, y de una actitud equivocada. Y aún en la iglesia podemos ver eso. No, yo soy el que tengo los mejores dones, yo soy el que el Señor usa más. Y como que mira con menosprecio a los otros. No. Dice que nosotros debemos de tener un concepto de los demás como si fueran superiores a mí. ¿Usted tiene ese concepto de sus hermanos? Mira el que está a su lado. El que está a su lado, ¿usted tiene un concepto superior a usted de su hermano que está a su lado? ¿Usted piensa de una manera mayor del que tiene a su lado, que es superior a usted? ¿Cierto? Y dice también: no busca ser servido, sino servir a otros con amor y desinteresadamente. Es la capacidad de responder con gracia y paciencia. Es el reconocimiento de nuestras debilidades. A veces nos cuesta reconocer nuestras debilidades. A veces cuando usted se equivoca le cuesta ir y decir: perdóname, me equivoqué. Casi que ni le sale de aquí. Reconocer nuestras debilidades nos cuesta porque creemos que vamos a ser juzgados, pero cuando usted reconoce su debilidad delante de la persona, créame que Dios es glorificado y Dios se agrada de eso. Amén. Bueno, vamos a mirar cómo evidenció Jesús la mansedumbre. Vamos a mirar en Primera de Pedro 2 del 21 al 23. Primera de Pedro 2 21 al 23, y vamos a mirar cómo Jesús evidenció la mansedumbre. Dice en el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció como nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces aquí hablamos que Jesús, su mansedumbre, lo llevó al punto de morir por sus pecados y por mis pecados. Entonces podemos ver cómo Jesús dice que aún cuando Él estaba haciendo milagros con la gente y todos lo aplaudían, y Hosana, el hijo de David, y esos mismos que estaban allí aplaudiéndole fueron los mismos que lo crucificaron. Pero cuando Él estaba en esa cruz, era una mansedumbre al tope, al 100%, más que eso. Es el nivel más alto de mansedumbre, porque Él se despojó de sí mismo, de todos sus derechos como Dios. Él se despojó para venir a ser como uno de nosotros y morir en la peor muerte de la época. Eso es mansedumbre. Estaba sujeto a la voluntad del Padre. Estaba sujeto, y lo vemos en Getsemaní. En Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Usted le ha dicho eso al Señor? Señor, yo quiero
que se haga tu voluntad en mi vida. Yo te rindo mis derechos, yo te rindo el derecho a defenderme, yo te rindo el derecho a no vengarme, yo te rindo el derecho a no contestar de la misma manera, yo te rindo todos mis derechos. ¿Usted le ha dicho eso al Señor? Porque en eso el Señor está trabajando, para que nosotros rindamos nuestros derechos a Él. Entonces Jesús rindió su voluntad. ¿A quién lo rindió? Al Padre. Amén. Y en la misma actitud, por eso ahí se muestra la mansedumbre. Ahora vamos a mirar el resultado, que es el último punto, el resultado de la bienaventuranza. Dice, ¿cómo es la bienaventuranza? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y vamos a mirar en Apocalipsis 21 del 3 al 4. Apocalipsis 21 del 3 al 4. Apocalipsis 21. Del 3 al 4. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice que vamos a recibir, ¿qué? La tierra por heredad. Y no crea que es que vamos a que allá en el cielo, o que bueno, esa es la nueva Jerusalén, cuando la Jerusalén descienda del cielo y vamos a habitar con el Señor. No es que a usted le van a dar un pedacito de tierra o una parcelita, no, porque todo es de Cristo y para Cristo, y como estamos en Cristo somos herederos también. Entonces aquí no es de dividir la tierra, es de compartir la tierra. Es que todos vamos a ser dueños de la tierra, la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Yo creo que el Señor nos da más de lo que nosotros merecemos. Yo creo que el Señor siempre está propicio para nosotros. Y el saber que Él está trabajando en mi corazón, para mí es, yo le digo al Señor, gracias por trabajar en mi vida cada día. Y sé que también está trabajando en ustedes, y sé que hay cosas que les cuestan. Hay algunos que tienen unas áreas en que luchan más, hay otros que luchan en otras áreas, pero Dios lo que quiere es formar su carácter en tu vida, y eso es lo que quiere hacer. Y Dios quiere que tú te examines en esta mañana. ¿Tú eres una mujer, un hombre que tiene mansedumbre? ¿Tú eres manso? De acuerdo a lo que nosotros acabamos de hablar aquí en la palabra del Señor, ¿tú eres manso? ¿Pueden decir eso de ti, que manejas mansedumbre? Dios está formando en ti ese carácter, y Él quiere que tú le permitas ser formado. Cuando rindes tu derecho, cuando le dices al Señor, listo, pido perdón aunque no soy el culpable, pido perdón para sanar el corazón de mi hermano, pido perdón para restaurar, yo voy y me reconcilio, porque eso glorifica a Dios. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. ¿Sabe que el Señor está aquí no para juzgarnos? No te sientas, hermano, mal o condenado porque no eres manso, porque no tienes mansedumbre. Sabes que Dios todavía está trabajando en nuestras vidas y lo seguirá haciendo. Pero recuerda que lo que Dios está haciendo es una preparación para lo que Dios va a hacer en tu vida, para cumplir tu llamado y tu propósito en esta tierra. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y quiero que tú evalúes tu vida. Cierra tus ojos. Quiero que pienses en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Las situaciones, las circunstancias por las que tú atraviesas.
donde has tenido quebrantos fuertes como la pérdida de un ser querido. Para mí eso es un quebranto en nuestra vida. Cuando perdemos a alguien, eso nos duele hasta el tuétano, ¿cierto? Y Dios usa todas esas cosas para edificarnos. Él usa todo eso para transformarnos, y Él quiere que tú realmente seas una persona mansa, porque el ejemplo perfecto es Jesús. Y Él está aquí, en este lugar. Él no quiere juzgarte ni condenarte porque tú no manejas mansedumbre. Solamente reconoce delante de Él, y es el inicio. Reconocer delante de Él: Señor, yo no soy manso. Señor, yo no manejo mansedumbre en mi vida. De hecho, con mi familia, con mis amigos, no manejo mansedumbre. Ellos han visto que soy de un temperamento muy fuerte, y eso es lo contrario a ser manso y ser humilde. Y aquí dile al Señor: aquí estoy yo, Señor, y este es mi corazón, y esta es mi vida, y esta soy yo, y estas son mis debilidades, Señor, y esto es lo que me ha impedido ser manso o ser mansa. Esto, Señor, que lo he marcado tanto en mi vida porque no he podido rendir mi derecho. Dile, habla con Él, Él está aquí. Jesús está en este lugar. Jesús está aquí y no quiere condenarte ni señalarte, sino que extiende su mano para ti y te dice: yo te ayudo, yo te transformo, yo soy el que obro en ti. Jesús está con su mano extendida para ti, y es una mano de ayuda. Y tú puedes tomar su mano y decirle: Señor, yo quiero ser mansa. Yo quiero que tú no formes solamente la mansedumbre en mí, sino todo tu carácter en mí, Señor. Yo quiero, Señor, manifestar mi pobreza espiritual. Yo quiero llorar por causa, Señor, de mi hambre por ti, aún del pecado, Señor. Y yo quiero ser manso. Ahí donde tú estás, habla con el Señor. ¿Cuál es tu condición? Y así como a Moisés Dios preparó en un desierto, a veces estamos en algo parecido a ese desierto, y no sé si es tu caso, pero el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Él quiere renovarte. Él quiere infundirte nuevas fuerzas, porque hay algunos acá que se sienten cansados. Pero el Señor te está diciendo que Él está hoy para ti, que Él es el que te da fuerzas nuevas, que Él es el que te levanta como las águilas, que Él es el que te hace marchar adelante. Él es el que lo está haciendo, y Él es el que está obrando en tu corazón, y lo va a seguir haciendo porque tú le perteneces. Y ahí donde tú estás, levanta tus manos al Señor. Dile: Señor, yo rindo mi vida a ti. Y pido, Señor, que sigas trabajando en mi corazón, que sigas, Señor, obrando en mi vida, Señor. Sigue obrando, Señor. Y gracias, gracias, porque te tenemos a ti, Señor, que no te cansas, Señor, que con toda misericordia y paciencia obras en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús.